Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, morir para vivir. En este episodio, nos adentramos en una historia que pulsa con vida propia. Conversamos con Alex Xavier, autor panameño de Morir para Vivir, una obra que no busca respuestas fáciles, sino preguntas que nos despierten. A través de sus páginas y su voz, Alex nos invita a explorar el renacer que ocurre cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, a reconciliarnos con lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es un diálogo sobre identidad, propósito y el poder narrar lo vivido, porque a veces para vivir plenamente hay que reinventarse desde lo más profundo. Arrancamos Hiperbólico. Alex Xavier, bienvenido a este gran episodio que nos va a dar la oportunidad no solamente de conocerte, sino también de encontrar en ese testimonio una oportunidad de identificarnos con ese camino, esa trayectoria que te ha tocado aprender con lecciones. Primero y para todos, ¿quién es Alex Xavier? Es una pregunta muy interesante y te agradezco mucho la invitación a Hiperbólico. La pregunta de quién es Alex es muy interesante porque de hecho en el libro que escribí hablo mucho de eso. A veces cuando nos preguntan quién es Alex hablamos de la parte profesional, tal vez hablamos también de la parte personal, hablamos si soy un padre, familia, si soy de alguna religión, si soy de todo eso. Y es una de las cosas que yo siempre me pregunté, quién es Alex al final de todo eso? Si yo me quitara las capas de la personalidad, si yo me quitara las capas de la religión, de que soy panameño, de que soy, ¿qué quedaba como una esencia detrás de todo eso, ¿no? Y eso fue una de las grandes preguntas que me hice, ¿quién soy, no? Que de hecho lo respondo en el libro. Pero hoy en día te puedo decir que acompaño a personas desde la parte profesional a dejar un legado, a construir un legado. ¿Cómo es esto? Ayuda a esas personas a crear una marca personal, pero más allá de todo eso, a construir una historia que les permita ya sea escribirlas en un libro, compartirlas o hacerlas en un video, convertir eso en una conferencia, ayuda a estructurarle, a darle forma a sus historias, a darle vida a todo eso. Y incluso creamos programas, retiros, eventos, desde que la agarro en cero a que salgan a crear esa parte. Esa es como la parte que hago en gran medida. Pero bueno, de profesión también estudié comunicación social, he estudiado marketing digital y lo que me apasiona mucho es el coaching ontológico que también lo estoy desarrollando y como la combinación de todo esto me permite entonces crear este tipo de cosas como con profundidad. Eso es un poquito de Alex desde la parte profesional. Ok, vamos a quitar todas esas capas otra vez, porque aquí vamos a conocer al Alex, que también como muchos de nosotros le ha tocado vivir circunstancias adversas y uno generalmente acepta esto como parte de la vida, ¿sí? Uno vive en automático, se despierta, me pasó de todo, no aprendo absolutamente nada y sigo Sí. despertándome sin ninguna enseñanza, por lo menos en el camino, o poder también transmitir eso que he aprendido. Antes de llegar a ese Alex que me contaste antes, tiene que haber algo, un punto de inflexión, algo que te haya dicho, debo darle vida a ese propósito. O incluso preguntarme si tenía un propósito en la vida, ¿no? Yo creo que desde que estaba joven, desde que estaba cuando tenía alrededor de 13, 15 años, en esas edades, me acerqué mucho a la iglesia y estaba en retiros, estaba en grupos juveniles de la iglesia. Estuve como muy cercano a esa parte espiritual en mi vida, ¿no? Siempre fui un joven que desde que era joven, desde pelado siempre estuve como por esos caminos de la vida. No tenía como malas influencias en ese sentido. Sin embargo, mi vida empezó a cambiar, a darle un giro diferente, justamente el 29 de agosto, pero hace 10 años atrás, en el 2015, cuando mi abuela fallece. Entonces, del top de personas que yo amo en esta vida, por así decirlo, mi abuela ocupaba la primera posición. Yo siempre lo digo delante de mi mamá, yo le digo, perdón mamá, pero bueno, era así, ¿no? Ella ocupaba como el top de las personas que yo más amaba en ese momento. Y se fue, de la nada, o sea, fue muy repentino. Y eso era lo que yo le estaba reclamando a Dios en ese momento, porque cuando fallece una de estas personas en nuestro mundo occidental, somos muy que es muy doloroso, ¿sabes? Y tendemos a reclamarle a Dios por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y obviamente no fue mi excepción, pero yo le reclamaba, ¿por qué te la llevaste tan pronto? O sea, yo sabía que en algún momento iba a pasar, pero ¿por qué tan pronto? Y para esas edades, no sé, como mis 15 años, había aprendido que la pregunta correcta en este tipo de cosas o cuando te tocan estas experiencias no es por qué, sino para qué.
Y cambié la pregunta, ¿por qué te la llevaste tan pronto? ¿Por qué yo estoy viviendo este dolor? Y cambié ¿para qué? ¿Para qué te la llevaste tan pronto? ¿Para qué soy yo el que está viviendo este dolor? Y eso automáticamente me hizo un cambio. Y después de mi abuela haber fallecido, sentí un mensaje que me dejó en mi vida que decía, Alex, esta es una sola vida. Si hemos vivido vidas pasadas, pues eso no lo recordamos. ¿Cuándo vas a hacer las cosas que realmente deseas hacer? Y automáticamente ese mensaje en mi cabeza empezó a cuestionarme qué es lo que realmente quiero hacer, que es una pregunta que normalmente no nos hacemos. O sea, podemos pedir un carro, podemos pedir una casa, pero más allá de todo eso hay algo que pueda que querramos hacer con más profundidad, pero no sabemos qué es. Y eso me llevó a hacerme una serie de preguntas y sí me apareció una lista de cosas que yo había dicho que en algún momento quería hacer, pero que nunca había intentado hacer. En aquel momento, lo primero en la lista fue bajar de peso. Yo era una persona que tenía mucho peso encima y fue lo primero que salió de la lista. Incluso en eso fue donde me di cuenta que yo era el que decía el lunes empiezo y ese lunes nunca llegaba. Y me di cuenta cómo yo mismo me estaba autosaboteando en que si yo decía que quería hacer algo y ni siquiera lo intentaba hacer, yo mismo me decía a mí mismo, no podía hacer ese tipo de cosas. Entonces empecé un proceso Ujú. en el que lo próximo que vino a mi vida fue de esa lista que yo tenía, empezar hacerle check a todo. Bajé de peso, check. Me fui a estudiar cine, que tenía muchas ganas de estudiar cine, check. Aprendí a manejar, que yo todavía no sabía manejar, yo, check. Participé en concursos, incluso de la Nueva Voz de Panamá, que era un concurso de radio y era en RPC Radio y fui el que tuve más puntaje y gané ese concurso. Y seguí bajando de peso y todo esto. Y eso fue lo que a mí me empezó a transformar. Realmente la muerte, desde ese punto, se empezó a hacer algo fuerte en mi vida, pero cómo transformar esa muerte como para darle propósito, lo logré preguntándome ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto a mí? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué fue mi abuela en ese momento? Y a través del mensaje que ella me dio, todo fue cambiando automáticamente, todo fue cambiando. Y es como le damos propósito a algo que para nosotros podría ser tan doloroso. Incluso eso me permitió hoy poder no vivir desde el dolor que ella ya no está físicamente, sino que a través de esa muerte yo le pude dar un significado y un propósito que hoy todo lo que yo estoy haciendo y la vida que estoy desarrollando y todo lo que estoy haciendo hoy ha sido gracias a ese momento en la vida. Si mi abuela no hubiera fallecido, yo tal vez no estaría hablando contigo en este momento, porque justamente transformamos esa parte en algo que le dé propósito y sentido a nuestras vidas. Y creo que parte de mi historia empieza aquí. En realidad empieza en este momento de la vida, porque fue el primer golpe o el mayor dolor que yo he podido vivir y es a través de la pérdida de un familiar. Y te comprendo perfectamente porque las abuelas, sobre todo en nuestra cultura, son un pilar importante para nuestras familias. Yo que viví lo mismo hace 9, casi 10 años, para mí fue como haber perdido un ancla a tierra. Y yo siempre digo, no hay un día en que no piense en todas esas lecciones que me dio mi abuela, que me formaron, que me dieron estructura, que agradezco hoy 1000 veces. Y siempre también me digo, ahorita que hablas del propósito o del para qué, de vivir en tributo a lo que ella hubiese querido para mí. O sea, yo creo que no hay mejor obsequio que uno pueda darle a quienes ya se han partido por delante, por lo menos en mi caso, a mi mamá y mi abuela, de poder cumplir mis sueños y saber que ellas estarían felices también conmigo, celebrando mis logros, cualesquiera que yo quisiera. Creo que eso es lo importante cuando uno vive, y tú lo viviste muy, pero muy joven. Sí, pero aunque yo vivirlo muy joven, fue darle propósito a algo como esto tan joven. Para mí es como esa parte primordial, porque yo conozco hoy en día personas que todavía están viviendo un luto, todavía hablan de un familiar querido de hace 15, 20 años atrás, todavía les duele porque no han sanado, no han transformado esa parte. Y de hecho en el libro lo comparto y lo cuento. La mejor manera de poder honrar su vida es nosotros viviendo la vida que aún tenemos que ellos ya no tienen. Para mí eso es la mejor forma en que podamos honrar lo que ellos hoy no tienen, vivirla nosotros.
No creo que si ellos estuvieran aquí, ninguno dijera, sí, quiero que vivas triste con dolor porque ya yo no estoy a tu lado. Más bien todo lo contrario. Te dirían, sé feliz, yo estoy bien donde estoy, no te preocupes, vive. Totalmente, y es esa oportunidad de poder redireccionar esos propósitos, porque justo en el libro y justo lo que hemos conversado hasta ahora, hemos hablado de ese propósito, de ese camino, de aquellas cosas que nos pasan a diario, indistintamente si son trágicas o difíciles, porque al final la vida es una suma de situaciones, y por lo menos en lo personal yo siempre digo, la vida sucede, ¿sí? Esto es lo que es, ¿sí? Y uno tiene que estar preparado porque al final no siempre van a ser esos momentos de histeria o felicidad que son muy temporales, sino esa construcción de carácter y la vida misma en todo eso que nos va pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con ese Alex ya saliendo de esa adolescencia, entrando a sus 20 años, ya un hombre adulto? ¿Sigue pensando, sigue teniendo esto en la mente? Porque los 20 años es creo que la década más rápida, más caótica que podemos vivir. Y con más energía No, también, porque totalmente. Ojalá la ya tuviéramos después que todavía. pasan los 30, la verdad es que sí hay un cambio. Total. Ya hay un cambio, duelen las rodillas, todo. Mira, yo creo que para mí fue vital eso y darme cuenta en ese momento de todo ese trayecto porque empecé a vivir una vida completamente diferente a lo que yo vivía. Incluso desde la parte de cómo me dediqué a mi trabajo, empecé a trabajar independiente después de toda esta parte, pero pasó algo. Empecé a construir una relación con Dios porque al final de ese año donde yo me dediqué a construir, a confiar más en mí, después de la muerte de mi abuela, poder hacer cosas que yo realmente quería hacer. Para eso tenía que conocerme yo, saber qué era lo que quería hacer. Y empecé a hacer todo y a hacer un checklist. Al final de ese año me tuve que regresar porque vivía en la ciudad de Panamá, me tuve que regresar a Chiriquí a vivir a casa porque no tenía un solo dólar. Y empezó una batalla que para mí ha sido la más grande que yo he tenido conmigo mismo y con Dios. A solas en mi habitación, en mi casa, me peleaba conmigo mismo y peleaba y reclamaba a Dios porque yo al final no tenía un solo dólar, o sea, y justo regresé porque se me fueron todas las oportunidades que iba a tener, se cancelaron proyectos que nunca pensé que se iban a cancelar, todo se fue, no tenía cómo pagar y después de cansarme ya de tanta pelea, tanta cosa, un día simplemente me callo la boca y escucho la voz de mi alma, la voz de Dios que me decía, ¿cuándo me invitaste a celebrar todos los triunfos y todas las cosas que tuviste junto a mí? Y eso me hizo tirarme de rodillas y pedir perdón a Dios y empezar a agradecer porque durante todo ese año nunca lo había invitado, solamente lo invitamos o yo en ese momento lo invitaba para cuando estaban mal las cosas, para reclamarle y para hacerle cosas. Y ahí empecé a cambiar el concepto de mi relación con Dios. Y empecé a agradecerle las cosas que aún ni siquiera había tenido en mi vida. Y se empezaron a dar. Me empezó a dar un nuevo proyecto, vinieron otros. Y empecé a pedir. Mateo 7:7, pide y se te concederá. Y después de eso, trabajé, me gané una beca para ir a estudiar a Madrid. Me fui a vivir a Madrid porque era la beca allá en Madrid. Y empecé un viaje de trotamundos, como decimos. Viví en Madrid un año estudiando una maestría en marketing digital. Me fui el último mes que ya había salido a la India. Había soñado con ir a la India. Me fui a vivir a la India un mes a hacer voluntariados. Regresé a Panamá y a los 4 meses de haber regresado me invitaron a ir a la India de nuevo. Me fui casi por un año a la India a vivir de manera voluntaria, a crecer, a seguirme conociendo, a entregar, a dar. Y empecé una vida completamente nómada en ese momento, que me llevó a vivir experiencias que hasta el día de hoy muchas personas no se han atrevido a vivir y no han vivido. Incluso llegué a estar en un monasterio en Nepal con monjes budistas meditando y justo meditando en ese momento, siempre me había estado preguntando quién era yo y escribo un diagrama meditando, ya casi terminando mis meditaciones con los monjes, y cuando veo es una respuesta y una explicación de quién era yo. Y me di cuenta que no solamente explicar quién era yo, sino quiénes éramos nosotros. Para mí fue hermoso y es lo que es una de las cosas principales del libro
Morir para Vivir, donde lo explico. Y ahí empecé ese camino, hasta que creo que lo más relevante que viví en mi vida fue a los 33 años, que es cuando ya yo estaba en un momento en el que tenía una empresa, estaba manejando mis clientes, tenía bastante trabajo, estaba la cuenta subiendo también, estaba manejando una campaña política, toda la comunicación, la estrategia digital la estaba llevando de una campaña política un alcalde en Boquete, y justo el día de las elecciones, al día siguiente ganamos, a los 2 días después caigo, me dio un faracho, como decimos en Panamá, y se trata de un aneurisma cerebral que empiezo a vivir yo directamente, y es cuando empiezo a tener la muerte tan cerca de mi vida. Viví la muerte a través de mi abuela desde un punto diferente, pero jamás lo había vivido desde mi propia experiencia. El 24 de mayo del 2024, después de haber estado casi 2 semanas en el hospital esperando mi operación, ese día me llevan al quirófano, y es la primera vez que empiezo a sentir miedo, tal vez el miedo al que la humanidad, el miedo más grande que tiene la humanidad, pero que no decimos, y es el miedo a morir, literalmente. Pasa por tu cabeza en ese momento: ¿qué pasa si no despierto? Teniendo a tus amigos, a tu mamá al lado, y que te acompañan. Para mí cuando llegó el camillero y dijo, vengo por Alex Valdés, fue cuando empecé a sentir ese miedo a morir. Y el trayecto de la sala a la sala de operación se me hizo larguísimo. Y era nada más bajando un piso. Se me hizo largo, y era la pregunta directamente: ¿qué pasa si no despierto? Jamás lo iba a saber, pero es una mezcla de miedo con esperanza combinada que no te puedo explicar. Entré al quirófano como un niño, yo viendo todo a mi alrededor, y yo, ¿para qué? ¿Qué están haciendo? Hasta que cuando veía que me estaban inyectando por el brazo, y yo, ¿por qué qué me vas a hacer ahí la anestesia? Y que no es de acá, y que no es completa, no es por aquí, por la vena, no sé qué, por la arteria. Y yo, ay, no me acuerdo más. Hasta que unas horas después, el mismo camillero recordaba la voz, me dice, abre los ojos que te quieren saludar. Y abrí mis ojos y estaban un montón de mujeres ahí, amigas, mi mamá, mi familia estaban allí, y yo simplemente salía de la sala de operaciones a UCI, a cuidados intensivos, después de haber tenido una operación completamente exitosa. La doctora me dijo que iba a estar 2 días inconsciente probablemente, iba a salir entubado, y salí sin intubación y salí saludando a todos, o sea, salí consciente. Eso fue un regalo de Dios. Y ahí es donde vuelvo a encontrarme directamente con la muerte, pero es otro sentido completamente distinto, desde mi propio, desde mí mismo. Y es cuando ya empiezas a preguntarte más allá del propósito, porque sí me lo he preguntado por muchos años atrás, pero ahora se hizo mucho más fuerte. Totalmente, y ese propósito, obviamente, con las vueltas que da la vida, va cambiando porque uno puede cambiar de dirección y eso es parte de. Alex, hay dos cosas que debo preguntar. Uno, tu Sí, relación con Dios. sí. ¿Es la misma antes o después de este episodio? Y lo que hago, incluso a través del libro Morir para Vivir, es una invitación a que tengan una relación con Dios. Jamás lo voy a obligar. Para mí es un proceso que al ser humano nos dieron el libre albedrío. Tú decides qué quieres hacer, tú eliges qué quieres hacer al final. Pero si ya Dios es parte de este juego de la vida, de este mundo, ¿por qué no entregarse y tener una relación con Él? Y siempre lo he dicho, no se trata de una religión. No se trata de que soy católico, cristiano, evangélico, ortodoxo, lo que sea, budista. No se trata de una religión. Se trata de tener una relación con ese Dios. Sí cambió, sí cambió. Sí cambió porque incluso me sentí muy separado de Él después de la misma oportunidad de vida que me dio. Pero es justamente, y hoy se lo decía a una amiga, ¿por qué tenemos que esperar que nos sucedan cosas así tan grandes para regresar a Él? Cambió en un par de cosas nuevamente, que fue volver a entregarle el rumbo y el mando a Él. Fue como poder hacerlo. Y mi relación con Él siempre ha sido como padre-hijo. Yo siempre lo he considerado mi padre. Él es mi padre, yo soy su hijo. Es como poder, dentro de todo, eh,
Ese para mí es la relación con Dios. Y como padres, nosotros le queremos dar todo a nuestros hijos, igual nosotros. Igual Dios lo quiere con cada uno de nosotros. Entonces, sí cambió, hubo una cercanía mucho más profunda con Dios, un agradecimiento mucho más profundo porque siempre me sentí cuidado en él, con él en el hospital. Un aneurisma cerebral no es cualquier cosa y lo vine a entender en el hospital. No sabía lo que estaba viviendo. Cuando los doctores llegaban y que tú con un aneurisma cerebral, cuando el doctor me pasó de la UCI a la sala, me dice, esto es una bombita de tiempo, tiene que estar al lado de ustedes siempre. Donde él grita, la gente corría. Y esa oportunidad, y no te creas, después del hospital he conocido historias de personas que han fallecido a través de aneurisma. Una amiga me dice, no, una pareja que tenía murió de un aneurisma cerebral. Hace poco hablaba con una persona que su hermana había fallecido de un aneurisma cerebral. Otra historia, o sea, muchas historias, y yo decía, wow, qué bendecido estoy en ese sentido. Y ahí es donde cambia esa parte, esa relación conmigo y él, y se hace mucho más profunda, en agradecimiento más que todo. Pero más allá de lo espiritual, Alex, definitivamente hay que continuar la vida, tuviste que retomar Sí. ese camino profesional, pero ya con una visión diferente. Sí, de hecho pasé un proceso, de hecho creo que lo más difícil ha sido para mí este último año, después que salí del hospital, lo más difícil para mí ha podido ser afinarme hacia mi parte profesional. Porque antes de yo caer en el hospital, yo siempre tenía como dos vías, y esto nunca lo he dicho en ningún podcast ni nada. Yo andaba como en dos vías. Una era el marketing digital. Mi empresa era, básicamente ofrecía servicios de marketing digital. Manejaba redes, manejaba marcas, manejaba todo su contenido, creábamos todo el contenido, creábamos eventos grandes, o sea, toda esa parte. Era como un director de marca. Yo agarraba una marca y la agarro y la llevo a lo grande. Y todos, pero todo era más que todo en el marketing digital. Pero cuando yo construí la empresa, la construí tan conectada con Dios, que mi parte más profunda es como el coaching. Lo mío era como mi propósito está más en el coaching, en escuchar a la gente y poderles transformar y poderlos llevar a otro entendimiento, a otra perspectiva de la vida, a que entiendan otras cosas. Eso siempre ha sido como mi propósito, ¿sabes? Y yo justamente antes de vivir este proceso, yo le decía, yo hablaba con Dios y por eso ahora te digo cómo es más o menos mi relación con Él. Yo le decía, viejo, seamos claros. ¿Qué camino me toca ir? ¿Me voy sigo por aquí, por el marketing digital o me voy por el otro camino? Y tú sabes cuál es el otro camino, porque ese es el camino que yo siempre he anhelado estar. Y a las semanas caigo en el hospital. El aneurisma viene de estrés, de muchas cosas, no sé qué. Y ahí entendí yo, mi línea por el marketing digital tiene que moverse hacia la otra. Y cuando salgo del hospital digo, no quiero hacer más nada que tenga que ver con marketing digital. Pero vuelvo a una realidad de la vida y entiendo que hay un proceso que hacerse y ahí es donde empieza el juego y conmigo competía nuevamente eso, me voy por un lado o por el otro y me costaba ver las dos cosas juntas, me costaba ver las dos cosas juntas y llego a un proceso de coaching aquí en la ciudad de Panamá y ahí es donde en el tercer nivel de ese proceso te pones objetivos y me puse el objetivo de escribir un libro y escribí el libro en 2 meses escribí un libro que tenía años tratando de hacerlo y eso me permitió poder empezar mi propósito desde otra vía, y ese es el tipo de relación que yo llevo con él. Yo estoy constantemente en comunicación con él. Yo, por donde ven, pam, me mueve, sí, no, tal vez, ven, por acá, regresa, pam, 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 pero eso fue lo que más me complicó, de hecho. Y hoy en día, te lo cuento, ya después de meses de haberlo aceptado, aprobado, y cuando te dije, sí, estoy creando marcas, ayudo a contarles las historias y todo, porque ya tengo un trabajo hecho en esa parte profesional diferente, pero me costó, créeme. Claro, y está en tu ADN, eso no lo vas a poder sacar. O sea, es mezcla de eso que sabes, que es tu expertise, obviamente, con tu propósito. Y obviamente ese libro es un punto de partida para otras cosas. Lo que nos puedas contar, lo que nos puedas contar. No nos cuentes lo que no puedes ahorita. Yo siempre digo que a veces uno hay que guardarse algunos secretos porque pierden la magia, pero sé que esto puede ser la puerta para otras cosas, para un proyecto más grande. ¿Qué puede suceder a partir de ese libro con Alex y con su proyecto de vida? No creo que sea tan lejano. Tengo una visión, pero ojo, no siempre mi visión es la... A veces Dios tiene una visión mucho más grande que tú que ni siquiera te imaginas. Mi libro Morir para Vivir
hoy en día lo que yo recibo de las personas es que están viviendo un proceso de transformación incluso a través del libro. Se conectan mucho emocionalmente. Las personas, te soy sincero, lo que más me responde es, estoy llorando con tu libro. O sea, que a mí me ha sorprendido la gente cuando lee mi libro llora. Para mí sí es una sorpresa eso. Pensé que yo solamente hacía llorar a las personas cuando hablaba, pero parece que no, también a través de la escritura. Y mi visión es sí llevar la conferencia fuera de Panamá, porque Morir para Vivir también se convirtió del libro, convirtió una conferencia completamente para poder, la persona también vive un proceso a través de la conferencia y se transforma. Y lo que quiero construir luego es un evento o un retiro donde podamos trabajar mucho más profundo, que la persona cuando llegue al retiro, vamos a empezar por la parte de morir, porque para mí morir para vivir, no me lo has preguntado, pero significa, y me voy al punto y al ejercicio de Jesús de Nazaret, nuestro maestro Jesús de Nazaret. Para mí la enseñanza más grande que me dejó Jesús de Nazaret fue que él, cuando fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Y esta es la gran promesa de Jesús. Él muere y al tercer día resucita. Y justamente nosotros lo que tenemos que hacer es morir para poder renacer al tercer día. ¿Qué quiere decir esto? Morimos a nuestras viejas creencias, a ese viejo yo que no nos funciona, morir a esos dolores, a ese peso, a esos llantos que estamos cargando, matar eso por completo porque la promesa es que vamos a renacer al tercer día. Pero ojo, cuando Jesús murió y renació, en ese lapso, en ese medio, del viernes al domingo, los días no fueron días bonitos, fueron días oscuros. Y justo nosotros cuando estamos renaciendo, vamos a vivir ese proceso también de días oscuros. Cuando nosotros decidimos morir, vendrán días oscuros. Vamos a tener que enfrentarnos a cosas que no queríamos enfrentarnos antes. Pero al final tenemos la gran promesa que renacemos al tercer día. Renacemos en una mejor versión de nosotros, conectados con Dios, conectados con nosotros mismos y conectados con eso que realmente queremos hacer. Ya sea que queremos más amor, más felicidad en nuestras vidas, pues vamos a eso. Entonces, Morir para Vivir, para mí, es el inicio de eso. Hoy en día también es un podcast, hoy en día es un libro, es una conferencia. Mañana lo veo como un evento, mañana lo veo como un retiro, mañana lo veo en otros países esa conferencia. Y allí, entregado a él, me dejo llevar a donde me tenga que llevar a través de Morir para Vivir. Y que eso, lo que estoy haciendo hoy, de hecho, es un ejemplo para lo que yo puedo hacer con otras personas, que una persona también a través de su historia la puede convertir en un libro, convertirlo en una conferencia, convertirlo en un monólogo porque ya lo he hecho, convertirlo en un video porque también lo he hecho, convertirlo en un programa que se pueda vender de transformación a las personas, porque es como un ecosistema y eso es a lo que yo llamo un legado que podemos dejar en este mundo, pero que esté conectado de verdad, no porque quiero dejar un legado y ser una marca y reconocida, nada, que venga de lo profundo, que venga de verdad. Y eso es la visión que estoy teniendo ahorita con este proyecto. Parte de lo que vamos aprendiendo en el camino, Alex, es que muchas veces, y quizás buena parte del tiempo, somos el niño, pero también somos el adulto dentro de Mm. uno mismo, ¿verdad? Hoy, ¿qué le dirías a ese adolescente de 15 años que no sabe que va a vivir y a superar todo eso? Mira, le he hablado a mi niño, a mi adolescente de 15 años, pero también le he hablado a mi niño de 8 años. Y te traigo al de 8 años porque justo a los 8 años empecé a vivir cosas que hoy en día me estuvieron deteniendo. Y a ese niño de 8 años, que fue el que le tocaron cosas muy duras y que hoy me ha tocado a mí sanar en este presente, siempre le digo, no estás sola, ahora yo estoy contigo. Siempre voy allá cuando llegan los momentos en los que me di cuenta que hoy me están deteniendo a hacer algo, voy allá y le digo a ese niño, no estás solo, ahora yo estoy contigo, más consciente. Y al de 15 años le diría lo siguiente, porque al de 15 años una vez entró al baño a bañarse y estaba de nuevo discutiendo con el Big Boss y por una ruptura amorosa, porque la que él amaba no lo quería. Si no me aman, yo no, ¿cómo tú permites que yo viva eso? Y yo le reclamaba a él esa parte. Y cuando me callé la boca y dejé de reclamarle, escuché cuando me dijo,
es que yo quiero que tú enseñes a amar. No lo entendí hasta ahora. Y este es un libro, Morir para Vivir, es un libro que al final enseña ese amor principalmente. Y a ese de 15 años le digo, tranquilo, que no lo entenderás ahorita, pero sí lo vas a entender más adelante. Y de hecho vas a hacer algo que las personas van a poder conectarse con ese amor. Así que tú, dale, tranquilo. Pero sí, me ha tocado. Eso es importantísimo y para toda la gente que nos está escuchando, ya sea en Panamá o en Latinoamérica, hay mucha gente en México, en Bolivia, en Chile, en Colombia que nos escuchan, que están pasando por procesos muy duros, ¿sí? A nivel personal o a nivel familiar o por una enfermedad. Después de todas estas lecciones, para ti, ¿cuál serían esas palabras para la gente que nos escucha? Yo creo que te lo voy a decir a través de un pequeño párrafo del libro que dice: mi invitación para ti. Desde lo más profundo de mi ser, deseo invitarte a cultivar una relación íntima con Dios. Como mencioné anteriormente, no estamos hablando de afiliarse a una religión, sino de establecer una conexión personal, íntima y profundamente transformadora. Una relación con Dios es comparable a tu ropa interior más cercana. No se la prestas, no se comparte, te pertenece exclusivamente. Es como tu cepillo de dientes, algo que nadie más utiliza, un objeto sagrado e intransferible. Esta relación única solo tú puedes reconocerla, solo tú puedes experimentarla en su plenitud, porque Dios se comunica contigo en el lenguaje que puedes comprender. ¿De qué manera intuyes que Él se manifestaría para que percibieras su presencia caminando junto a ti? Exactamente, de aquella forma que está resonando en tu mente en este preciso instante. Te he compartido que contemplo a Dios como mi Padre y me considero su Hijo amado. Desde esta perspectiva comprendo que un Padre auténtico siempre anhela ofrecer lo mejor a sus hijos. ¿No crees que Dios desea brindarte absolutamente todo lo que necesitas? Y cuando reconozco su presencia en los momentos de silencio mental, cuando medito para escuchar su voz, comienzo a sentirlo verdaderamente. Y termino diciendo esto: resulta imposible describir con palabras la sensación de tener la certeza de que Dios te habla directamente. Es una vibración que inunda cada célula de tu ser con gozo infinito, una paz que trasciende cualquier valor material. Y con esto quiero plasmarte, al final decirte que lo único que tenemos seguro en nuestras vidas es que vamos a morir. Si ya sabemos que vamos a morir, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? ¿Cómo decides tú vivir la vida de ahora en adelante? Tengas una enfermedad o no la tengas. No seamos víctimas de eso, seamos víctimas de nada. Construyamos la vida que queramos en el momento que quieras, pero solamente ten en cuenta que algún día te vas a morir. Es lo único. De ti depende si quedamos en lamentos o realmente vamos y construimos algo para poder vivir de otra manera. Y con esta reflexión de Alex Xavier culminamos este episodio de Hiperbólico. Definitivamente una conversación muy personal y de fe titulada Morir para Vivir. Recuerda que puedes escuchar nuevamente este Hiperbólico en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.